de indeterminaciones, eso no va para la prueba del lunes, ¿está? Bien, entonces, ¿qué es lo que nos compete tratar en el día de hoy? Hoy vamos a dar una nueva regla para levantar indeterminaciones. Esa regla se conoce con el nombre de conjugada, ¿está? ¿Cuándo voy a aplicar esa regla? Cuando yo me enfrente con una indeterminación, no importa de qué tipo sea, si es 0 sobre 0, infinito sobre infinito, infinito menos infinito, 0 a la 0, no importa. Cuando yo me enfrente con una indeterminación en la que en algún lado de la expresión, en un numerador, en un denominador, en un exponente, lo que sea, puedo conseguir tener una resta de raíces cúbicas o cuadradas, vamos a pensar que esa indeterminación se va a levantar aplicando lo que voy a llamar conjugada. ¿Y en qué consiste la conjugada? La conjugada se basa en lo siguiente. Si ustedes tienen en una expresión una resta de raíces cuadradas y consiguen por algún medio que esa resta de raíces cuadradas quede multiplicada por un paréntesis idéntico que en lugar de un menos lleve un más, entonces vos habrás generado lo que yo llamo un producto notable o cuadrado perfecto, producto de dos paréntesis iguales que solamente difieren el signo que separa términos. Cuando vos tenés producto de paréntesis iguales que solo difieren en el signo que separa términos, tienen un producto notable o cuadrado perfecto, que se resolvía haciendo el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Pero al hacer el cuadrado del primero se simplifica la raíz con la potencia y me queda solamente A. Y al hacer el cuadrado del último se va la raíz con la potencia y me queda solo B. Entonces, fíjense que si ustedes tenían una resta de raíces cuadradas y consiguen que aparezca multiplicada por la suma de esas mismas raíces cuadradas, este producto termina haciéndote quedar solamente con la diferencia entre las cantidades subradicales y te permite deshacernos del símbolo de raíz. Vamos a ir viendo cómo lo aplico esto en los ejercicios. Y ahora vamos a entrar en un paquete de ejercicios voluminosos que son los que van del 32, creo que llega hasta el 50 y pico, ¿está? Pero igual por ahora, digo, abóquense este fin de semana a estudiar lo otro que va bien para la prueba, solo si ya terminaron o a partir del lunes después de la prueba empiezan a trabajar en esta parte del repartido práctico. Y yo tomé, a modo de empezar a explicar el método, el ejercicio 34 a modo de ejemplo. Bien, en el ejercicio 34 se les pide calcular este límite. Muy bien, como cualquier límite, yo voy a empezar por cambiar X por el valor de la tendencia. Recuerden que esto significa que cambian la X por algo que es casi 3. Entonces, acá te quedaría 25 menos casi 9, me daría casi 16, raíz de 16 es casi 4 menos 4 es casi 0, y abajo tenés también un casi 0. 0 sobre 0 era un tipo de indeterminación, pero cuando voy a chequear o a revisar cómo se genera esa indeterminación, resulta que no es un 0 sobre 0 generado por cociente de polinomios, porque yo abajo tengo un polinomio, pero arriba no. Entonces, si no es un 0 sobre 0 generado por cociente de polinomios, el método de Descartes no corre. ¿Y qué puedo aplicar? Entonces vuelvo a la expresión a observarlo un poco más en detalle. Y me encuentro con que en este numerador, si bien no tengo una resta de raíces cuadradas, observo que si yo este 4 lo cambio por la raíz cuadrada de 16, genero en ese numerador una resta de raíces cuadradas. Y si yo tengo una resta de raíces cuadradas en alguna parte de esa expresión que generaba la indeterminación, voy a sospechar que voy a levantar la indeterminación mediante la aplicación de conjugada.
Entonces, este era mi ejercicio de partida. Se me ocurre cambiar el 4 por raíz cuadrada de 16, cosa de quedarme en este numerador con una resta de raíces cuadradas. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Ustedes saben que si una expresión la multiplican y la dividen por lo mismo, no la alteran. ¿Está claro? Si vos tenés un 4, lo multiplicás por 3 y lo dividís por 3, 4 por 3, 12, dividido 3, sigue dándote 4. O sea, que si vos una cantidad la multiplicás y la dividís por lo mismo, no la alterás. Basado en ello, yo voy a ir a mi ejercicio y entonces esta expresión la voy a multiplicar y a dividir por lo mismo. ¿Y qué es lo que a mí me sirve para multiplicar y dividir esa expresión? Que sea la conjugada de esa diferencia. O sea, cuando ustedes tienen una resta de raíces cuadradas, esta otra expresión idéntica que en lugar de un menos lleva un más, se denomina conjugada de la primera. Entonces, yo lo que voy a hacer es esa resta, yo podría, esa Profe, ¿puede resta repetir que no escuché? en un producto notable o cuadrado perfecto, a esta expresión, que es igual a la primera, pero difiere en el signo, se le llama conjugada de la primera. ¿Está? Vos una Gracias. cantidad, o sea, yo esta expresión la puedo multiplicar y dividir por lo que a mí se me cante, por cualquier cosa. Siempre y cuando multipliques y divides por lo mismo, no estás alterando la expresión. Pero a los efectos de que a mí me sirva, yo voy a multiplicar y dividir por la conjugada de esta resta. Es decir, por una expresión idéntica que en lugar de un menos lleva un más entre términos. ¿Entendimos hasta acá? ¿Y qué Bien. consigo con esto? Consigo que en este numerador me quede justamente un producto notable, producto de dos paréntesis idénticos que difieren solo en el signo que separa términos. Y si tenés un producto notable o cuadrado perfecto, como decíamos más acá arriba, si yo tengo esto, sé que cuando hago todo este cuenterío me termina quedando solamente A menos B. Es decir, lo que estaba, cuando yo haga todo este cuenterío, me queda lo que estaba adentro de la primera raíz menos lo que estaba dentro de la segunda. Fíjense que acá, en el lugar de la A, tienen un 25 menos x2, y en el lugar de la B tienen un 16. Por supuesto que abajo vas dejando lo mismo, este paréntesis, este x menos 3 en negro, y luego este paréntesis en verde. Voy a efectuar cuentas arriba, es decir, voy a agrupar términos semejantes, me queda esta expresión, y el denominador lo sigo copiando igual. Ahora, fíjense que si yo cambio nuevamente la x por 3 en esta expresión que resulta, me vuelve a quedar 0 sobre 0. Significa, si me vuelve a quedar 0 sobre 0, que aún no me he deshecho de la indeterminación, que aún debe haber algo para simplificar que no estoy viendo. Entonces, se me ocurre empezar a mirar más en detalle la expresión que tengo. Y en este numerador, se me ocurre que si yo cambio el 9 por un 3 a la 3, perdón, 3 a la 2, 3 a la 2, 3 por 3, 9. Si yo cambio el 9 por un 3 a la 2, transformo este numerador en resta de 2 cuadrados. Entonces, si vos tenés resta de 2 cuadrados, eso es un producto notable. ¿Y cómo se factorizaba ese producto notable? ¿Tá? O sea, si tenés 3 a la 2 menos x a la 2, factorizado es 3 menos x por 3 más x. ¿Tá? Y abajo copio igual. Ahora, sigo mirando. Este primer paréntesis que está acá se parece a este, pero tienen los signos cambiados. Entonces voy a hacer un pequeño artificio. A uno de los dos, y se me ocurrió hacerlo en este, en el primero, en el de arriba, le voy a sacar un -1 de factor común.
Si yo saco un -1 de factor común de acá adentro cambian todos los signos, es decir que queda el -3 más x. Lo demás lo copio igual. Al hacer ese pequeño artificio, resulta que ahora este paréntesis rojo tiene un x positivo, un 3 negativo, viene a ser un x -3, coincide con este y se van a poder simplificar. Así que si yo lo simplifico, me termina quedando este -1, el 3 más x, abajo esto se fue y el paréntesis verde. Ahora que aparentemente hiciste una simplificación, probablemente hayas levantado tu indeterminación. Entonces vuelvo a cambiar x por 3. Fíjense que acá esto tendría 6, 6 por -1, menos 6 arriba, y abajo sería 25 menos 9, 16, raíz de 16 es 4, raíz de 16 es 4, 4 más 4, 8, simplifican la fracción, dividiendo arriba y abajo por lo mismo, y el resultado nos da -3/4. ¿Está claro? O sea, acabo de levantar la indeterminación aplicando la regla conocida con el nombre de conjugada. Ahora, como bien decíamos ya en clases anteriores, nosotros en realidad queremos interpretar este límite que acabamos de determinar, ver qué información me aporta para un futuro dibujo. Entonces, si yo voy a llevar esto a un par de ejes coordenados, ¿tá? Recuerden que acá dice que la X se arrima a 3, entonces vos buscás en el eje de las X el 3. ¿Por qué lado me arrimo a 3? No me dicen, así que no sé si me vengo arrimando por derecha o por izquierda. Y en el eje de la Y, que es donde va el resultado de un límite, tenés un -3/4. Entonces yo en el eje de la Y ubico el -3/4, ¿tá? Y entonces esto me está diciendo que cuando yo me arrimo a 3, no sé si por derecha o por izquierda, el correspondiente valor funcional tiende a tomar el valor -3/4, pero como no sé por qué lado me arrimaba, entonces tengo que marcar las 4 flechas. Solo cuando después le calcules más cosas a la función, tú podrás decidir de estas 4 flechas cuál era la correcta o cuál era la que te servía. ¿Quedó claro? Porque voy a hacer uno más de este paquete para que quede entonces más asentado el método de la conjugada. Y ahora me voy a ir al 37. Ya les dije que acá vamos a estar trabajando bastante porque hay muchos ejercicios para discutir. Así que de este paquete que va del 32 al 50 y pico, vamos a ir tomando varios para ir discutiendo de a 2 o 3 si vemos que nos da el tiempo por clase. Bien, ahora voy a tomar el 37, que es el límite cuando x tiende a menos infinito de esta resta de raíces cuadradas. Bien, lo primero que voy a hacer es cambiar x por el valor de la tendencia. Entonces, por ejemplo, acá adentro ustedes tienen una expresión polinómica. Recuerden la regla que ya habíamos utilizado, que decía que cuando yo tengo una expresión polinómica de tendencia infinita, en realidad quien gobierna el comportamiento de todo este polinomio es solo el término de mayor grado. Entonces, yo solamente sustituyo en el término de mayor grado x por el valor de la tendencia, porque en realidad los otros dos términos no van a pesar frente a lo que pesa el término de mayor grado. Entonces, si vos cambiás acá la x por menos infinito al cuadrado te da más infinito. Y la raíz cuadrada de más infinito es más infinito. Entonces, toda esta cantidad subradical tiende a más infinito, la raíz cuadrada de más infinito, todo este primer término te da más infinito. Ahora viene un menos y voy a analizar el otro término. Y acá es lo mismo. Tengo una expresión polinómica de tendencia infinita, quien va a gobernar el comportamiento de esa cantidad subradical es el término de mayor grado, menos infinito al cuadrado da más infinito, él tiende a más infinito y por lo tanto toda esta cantidad subradical tiende a más infinito. Raíz cuadrada de más infinito es más infinito. Así que te quedó más infinito menos más infinito, y esto es
otro tipo de indeterminación, que habrán visto que aparece catalogada en la primera tablita que yo les hablaba que está delante de ese repartido voluminoso. Muy bien, ahora, ¿cómo levanto esta indeterminación? Y vuelvo a repetir que en realidad no me importa de qué tipo sea la indeterminación, si yo puedo distinguir o generar en una expresión en algún lugar una resta de raíces cuadradas, voy a sospechar que voy a levantar la indeterminación aplicando conjugada. ¿Tá? Y entonces es lo que voy a hacer. Voy a utilizar el método de la conjugada para ver si puedo levantar la indeterminación. Entonces, vuelvo a la expresión de partida y me baso en el hecho de que si una expresión la multiplicás y la dividís por lo mismo, no la altero. Entonces yo voy a multiplicar y dividir mi expresión por lo mismo. ¿Y cuál es la cantidad por la que decidís multiplicar y dividir tu expresión? Por una que me sirva a los efectos de lo que quiero. Entonces yo multiplico y divido por la conjugada de esta resta. Es decir, por una expresión idéntica que en lugar de un menos lleva un más entre las raíces. Vuelvo a repetir que yo podría multiplicar y dividir por cualquier cosa, pero en el método de la conjugada te sirve que esa cualquier cosa sea la expresión conjugada de la primera, es decir, en lugar de la resta de raíces cuadradas, la suma. ¿Qué es lo que consigo al hacer esto? En este caso conseguís que en el numerador, porque este primer término es como si tuviera un 1 debajo, por eso era numerador por numerador, denominador por denominador. O sea que en el numerador te queda el paréntesis negro multiplicado por este paréntesis verde. Son dos paréntesis iguales que difieren en el signo, o sea que constituyen un producto notable cuadrado perfecto. Ya vimos que de hacer el producto S, ¿tá? Esta resta de raíces por la suma de raíces, este producto termina quedándote como A menos B. ¿Quién era A? La cantidad subradical de la primera raíz. ¿Quién era B? La cantidad subradical de la segunda. Así que volviendo a mi ejercicio, aquí, ¿tá? ¿Qué es lo que me va a quedar al efectuar este producto en el numerador? Lo que está dentro de la primera raíz menos lo que está dentro de la segunda, es decir, tu A menos B. Y abajo, el único paréntesis verde que tengo. Voy a sacar los paréntesis curvo-auxiliares que están en ese numerador. Fíjense que el segundo paréntesis tiene un menos delante que le cambia el signo a todo lo que está dentro, por eso queda así. Se me van a ir los x2, después tenés un 2x menos x es una x, y 3 más 1 es 4, y sigo teniendo el mismo paréntesis verde abajo. Y veamos qué es lo que sucede cuando vuelvo a cambiar x por el valor de la tendencia. Expresión polinómica, tendencia infinita, gobierna el término de mayor grado. Como él tiende a menos infinito, todo tu numerador tendería a menos infinito. Y abajo, expresión polinómica, tendencia infinita, gobierna el término de mayor grado. Cambio solo aquí la x por el menos infinito, me da más infinito. Raíz de más infinito da más infinito. Y lo mismo haríamos ahí. Pero tengo un pequeño problema, o sea, me da infinito. Y esto sigue siendo indeterminado. ¿Cómo lo voy a levantar? Bueno, fíjense que si hubiera sido un infinito sobre infinito generado por cociente de polinomios, lo levantaba según la regla 2, tomando término de mayor grado arriba y mayor grado abajo. Veamos una pequeña cosa que podemos hacer aquí, porque arriba tengo polinomio, pero abajo no. Pero nosotros dijimos que cuando tenés una expresión polinómica de tendencia infinita, el término de mayor grado es el que gobierna. Es como que estos dos términos no pesan frente a este que está acá. Entonces, en una primera aproximación, yo puedo hacer de cuenta como que estos no existen y quedarme solo con la raíz cuadrada del x2. Y acá razono igual.
Expresión polinómica, tendencia infinita, el término de mayor grado gobierna toda esta cantidad subradical, así que me voy a quedar solo con el x2 porque es como que estos dos no estuvieran. Y hago esa primera aproximación. Pero hay una regla que establece lo siguiente: uno a veces tiende a apurarse y cancela la raíz con la potencia y dice que esto queda x. Entonces acá hay que tener cuidado con lo siguiente: la raíz cuadrada de x2 da x solo si estoy trabajando con cantidades positivas. La raíz cuadrada de x2 da menos x cuando estoy trabajando con cantidades negativas. Y fíjense que ustedes en este caso tenían x tendiendo hacia el menos infinito. O sea que en realidad estabas trabajando con cantidades negativas. Y si yo estoy trabajando con cantidades negativas, entonces cuidado, porque esa raíz cuadrada de x2 te va a dar menos x. Esa raíz cuadrada de x2, cuando la reduzca o la simplifique, es menos x. Por eso me quedo término de mayor grado arriba, la x, pero término de mayor grado abajo, esto es un menos x y esto es otro menos x, un menos x más otro menos x, porque acá había un más, en total te quedás con un menos 2x. Y ahora, si yo simplifico una x de arriba con una x de abajo, recuerden que cuando no dejan nada arriba ponen un 1, me termina quedando el límite de una constante, que es la constante. Y acaban de descubrir ese resultado numérico que en una primera instancia la indeterminación ocultaba. Perdón. ¿Y cómo voy a interpretar la información? En resumidas cuentas, llegaste a que cuando la x se corre hacia el menos infinito, recuerden que la x hacia el más infinito es para este lado, la x hacia el menos infinito es para allá. Cuando la x se corre hacia el menos infinito, o sea que vos te estás corriendo hacia la izquierda, en el eje de la sí, el resultado tiende a tomar el valor menos un medio, así que los resultados de los límites van en el eje y. Buscás en el eje de la sí el menos un medio, es como que trazás una asíntota horizontal por ahí, y entonces cuando la x se corre hacia el menos infinito, me muevo hacia allá. Ves que las flechas te van marcando el sentido de tu movimiento. Vos te venís moviendo para acá, la función tiende a pegarse a esa asíntota horizontal que estaría pasando por menos un medio. ¿Tá? Pero no sé si me vengo arrimando por arriba o por abajo. ¿Tá? Yo sabía que me venía corriendo hacia allá. Corriéndome hacia allá, los correspondientes f de x tienden a tomar el valor menos un medio, pero no sé si lo hago por arriba o por abajo, por eso marco las dos flechas. Y entonces el resto de las cosas que después le calcule a esa función me permitirán decidir qué era lo correcto de esas dos o con cuál te vas a quedar. Bueno, ¿hay alguna duda hasta acá? Repito que este paquete de conjugada en principio no va para la prueba del lunes, ¿está? Pero lo teníamos que empezar a discutir porque es muy voluminoso el paquete que ahora viene. ¿Puedo dejar de compartir pantalla? Sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Bien. Igual recuerden que ustedes